¡Arriba las manos! Esto es Sálvese quien pueda. Amamos los sitios turbios y los que no, también. Un lugar, una leyenda. En Sálvese quien pueda. ...6 de septiembre de 1971. Uruguay se despierta con una noticia. Los titulares sobraban: excavan un túnel, practican boquetes, audaz operativo. En las radios policiales se podían escuchar diciendo: posible fuga de la cárcel de Punta Carretas. Posible fuga de los tupamaros en la cárcel de Punta Carretas. En esta ocasión, en Un lugar y una leyenda, nos toca hablar un poquito sobre el penal de Punta Carretas. Es el lugar que hoy en día visitamos muchos frecuentemente, porque hoy en día es un shopping, pero supo tener su historia como un penal, como una cárcel, la cual fue inaugurada en 1915. Contaba con unas 400 celdas, y era una cárcel de máxima seguridad. Era la cárcel de máxima seguridad de nuestro país. En 1986 se produce un motín y a los pocos días la cárcel es cerrada. Luego de que la cárcel es cerrada, se vende, demora un par de años, pero se vende, son unas 6 manzanas más o menos, lo que es todo el predio. Se vende a un inmobiliario, a un consorcio inmobiliario, y luego pasa a ser el shopping de Punta Carretas como lo conocemos hoy en día. Este penal tiene una historia muy particular. Tiene una historia de fugas, tiene una historia de motines, como acabamos de mencionar. Tiene 2 fugas muy particulares. Una que es una fuga anarquista y la fuga de más de 100 tupamaros y 5 presos comunes de esa cárcel. En la época previa a la dictadura, estamos hablando de 1971. Como dijimos en la introducción, el 6 de septiembre de 1971. Compañeros, abro un poco la cancha y ¿qué saben de esta cárcel de Punta Carretas? Gonza, por ejemplo, vive muy cerca de donde era esa cárcel. Historias, ¿qué idea tienen? Bueno, a nivel arquitectónico, el shopping mantiene algunas cosas de la vieja cárcel, la fachada. La fachada, mantiene algunos arcos incluso que están adentro, ni bien entras al shopping. Y bueno, donde hoy día son los cada locales, en realidad eran las viejas celdas. Esa Incluso parte es la que no... La estructura esa media panóptica era justamente de las celdas, ¿no? Cada local, por más que ahora hay locales que son más grandes de una celda, ocupan varias celdas, pero eran las viejas celdas. Sí. Y bueno, en realidad yo cuando nací, si bien nací siempre en el barrio, viví siempre en el barrio, ya la cárcel ya estaba cerrando, había cerrado. Pero mis padres sí me hablan de relatos de ir a la parada para ir al trabajo y escuchar balazos, gritos y eso. ¿Ah, sí? Sí, algunos que lo han contado y también han vivido, mi madre ha vivido también mi abuela ha vivido también. Cuando vivía antes a una cuadra de la vieja cárcel, cuando vinieron a la casa, había todo, que hoy día después hicieron un hotel, había todo túneles claro, hechos tipo a pala por abajo en el terreno, ¿no? Todo el barrio, digamos, habían tipo algunos túneles inconclusos y otros que pudieron salir. Sí, es una cárcel que más allá de sus 2 fugas, cuando estaban construyendo el shopping encontraron muchos túneles sin terminar. Exacto. Claro. Tuvo como esa particularidad, porque no es como muy particular en las cárceles que se escapen por un túnel. No, inclusive. no, claramente. Gaby Negro, No, hace poco hubo, perdón, Dale. hace poco, creo que hace unos años en realidad, pero deben haber sido 2 o 3 años, si mal lo recuerdo, estaban arreglando un local comercial, que creo que después le hicieron bar o restaurante,
Y en la remodelación encontraron abajo del piso y todas esas cosas, era un espacio que era como el fin de un túnel, ¿no? Que era como un aguantadero que tenía una lámpara y tenía cosas como para aguantar ahí, cosas. Y creo que de hecho ahora, nunca fui al lugar, pero me contaron que tenía un piso, que pusieron en el piso para que se viera, digamos, los Tiene restos un piso de de ese lugar. vidrio, Un piso de vidrio. que se ve. En realidad eso lo que era... Nunca llegaron a la conclusión si era el inicio de un túnel, ¿tá? Porque en realidad los túneles por lo general se hacen de afuera de la cárcel hacia adentro, o si era una tatucera de los Tupamaros únicamente, pero ok. tendía como eso, como que era el inicio de un túnel. Estamos hablando del lugar llamado El Berretín actualmente. El Berretín. No sé, puede ser. Sí, Porque es. también a las tatuceras se les decía Berretín. Sí. Entonces por eso le pusieron al lugar el Berretín. Mirá. Bueno, varias casas cercanas, tuve muchos amigos que íbamos al liceo del barrio y una de las casas también de un amigo, abajo en el sótano tenía una especie ahí de tatucera también. Cuando la compraron también se dieron cuenta de eso. Y a media cuadra donde viven mis padres fue donde salieron los Tupamaros. A mí me genera La una calle sensación Joaquín muy Núñez. extraña lo del shopping y nunca, o sea, nunca puedo entrar sin ser consciente de eso. Por más que en realidad no es atemporal a mí, en realidad yo no nací en esa época, no estaba, no está. Pero digo, igual, no sé, me genera como una sensación extraña la de estar ahí, ver que es un shopping, más lo que dijo Gonza, de que muchos de los locales corresponden también a más o menos como era arquitectónicamente hablando el tema de las celdas, me parece como, no sé. Sí, Pero bueno. y eran celdas que no eran con barrotes como estamos acostumbrados Claro, a ver. exacto. Era una cárcel de máxima seguridad posta. Sí. Vamos a un poquito de la historia de la cárcel como para comentar y después en realidad nos vamos a meter de lleno en la fuga de 1971 de los Tupamaros, que es súper interesante y es exquisita para poder trabajar sobre ella. El 18 de marzo de 1931 se da una fuga de 11 reclusos del penal de Punta Carretas. Esos reclusos eran anarquistas, presos, también presos presuntamente políticos. Se escapan con un túnel que se hace de afuera de la cárcel hacia adentro. Como decía, por lo general en las cárceles los túneles son de afuera hacia adentro. No es el caso de lo que sucedió con los Tupamaros. El túnel se dio al revés. Pero antes de entrar en el túnel y en cómo escaparon, está bueno ponernos un poco en contexto de esa época y en qué es, por qué habían 100 y pico de Tupamaros en la cárcel de Punta Carretas, y por qué se da esta fuga y por qué fue una fuga tan particular. De hecho, hasta el punto de estar en el libro Guinness como la fuga más grande en el mundo, por lo menos por una época. Sí. Creo que después No sé hubo si es algo actual, que pero lo sí, sucedió. eso fue, sí. Pero llegó a estar en el libro Guinness por ser la fuga de mayor cantidad de presos. Estamos hablando de un Uruguay presidido por Pacheco Areco. Un Uruguay en el cual se instala con el gobierno de Pacheco Areco medidas prontas de seguridad, donde hay un movimiento, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que encuentra como una forma de luchar por sus ideales como una guerrilla armada. En ese entonces, las medidas prontas de seguridad lo que permitían era, dentro de muchas cosas, que vos podías agarrar, la policía podía agarrar a cualquier persona a la calle y sin proceso previo, ni nada que sea presuntamente juzgable, poder meterla presa directamente, ¿tá? O por lo menos iniciar un proceso hacia eso. En esa época está el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros empieza a luchar contra eso. Ya previo a Pacheco ya se había creado el movimiento, uno de sus creadores fue Raúl Sendic, y en realidad empieza con el movimiento de los cañeros en Bella Unión. Y todo empieza a partir de los cañeros cuando son reprimidos por militares y policías. Es cuando empieza como el primer movimiento de los Tupamaros, que es robar un club de tiro, robar las armas del club de tiro para poder llevarlas a los cañeros para que se puedan defender. Eso fue como el primer y fue hasta muy improvisado todo, por lo que dicen fuentes mismo de los Tupamaros, de entre ellos Huidobro, Mujica, Rosenkopf. Lo que sucede con esto luego es que el movimiento empieza a tener un poquito más de gente y de adeptos. Una de las cosas que dice Huidobro es que en realidad Pacheco, con sus medidas prontas de seguridad y con la represión permanente, lo que hacía era como... siempre dice que es como... O decía que es la persona que más adhesión trajo a los Tupamaros,
porque generaba repulsión en la gente. También dicen que los tupamaros también generaban repulsión en determinada gente, entonces generaba adepto a Pacheco. Imagínense un Uruguay candente, ¿no? Prendido fuego, extremo, sí. previo a la dictadura. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los tupamaros empiezan a tener como esa guerra con Pacheco. Nunca se conocieron las caras, supuestamente, pero Pacheco generó una acción, los tupamaros generaban otra. Estoy siendo muy sintético con esto, porque en realidad para hacer 3 columnas con toda la historia de los tupamaros, ¿no? Sí. Llega un momento que los tupamaros quieren dar un golpe fuerte y un golpe político, ¿no? El mover la opinión pública. Van y hacen la toma de la ciudad de Pando. Logran la toma de Ciudad de Pando. Cuando se están yendo de la ciudad de Pando, son emboscados, unas 35 personas más o menos de los tupamaros son encarceladas. Hay 3 muertos, entre ellos un policía. Son encarceladas, son llevadas a la cárcel de Punta Carretas. Esto va sucediendo el tiempo, y lo que empiezan a querer hacer los tupamaros es negociar sus presos. Cuando empiezan a negociar sus presos, empiezan a buscar opciones. Una de las opciones que empiezan a tener como más viable es empezar a secuestrar gente del poder. Sí. Cuando empiezan a secuestrar gente del poder, y no hablo solamente de gente del gobierno, sino gente con poder en el país, claro. Empiezan a querer cambiarla por presos, liberan a algunos y dan vuelta. En un momento aparece un personaje muy particular en este país, que fue Dan Mitrione. Dan Mitrione, no sé si tienen alguna idea de quién era. Era una persona estadounidense que supuestamente venía como diplomático a Uruguay. Él ya había estado en Brasil, lo cual los tupamaros lo raptan, porque terminan descubriendo de que Dan Mitrione era una persona de la CIA, que lo que venía a hacer era a instruir a militares y a policías para cómo torturar gente para poder sacarles información. Ellos lo raptan y lo que hacen es, le dicen al gobierno, porque además estamos hablando de un estadounidense, lo cual no era lo mismo que agarrar a un uruguayo. No. Entonces, lo que hacen en ese momento es, le dicen al gobierno de Pacheco que cambian a Mitrione por la liberación de todos los presos políticos. Cuando hablo de todos los presos políticos, en esa época de Pacheco, en el cual se buscaban tupamaros por todos lados y se reprimía absolutamente a todo lo que fuera de ideas distintas a lo que era el gobierno, inclusive se copaban universidades y se rompía totalmente con la autonomía del gobierno, lo que hacen es pedirle por todos los presos políticos. Estamos hablando de muchísima gente. El gobierno Pacheco dice que ellos no van a negociar con terroristas e instalan un tipo de política que después se utiliza en la mayoría de Latinoamérica, que es no negociar con la subversión. Si bien por atrás había negociaciones, estaba la cúpula de dirigentes de los tupamaros, estaban negociando con el gobierno, digamos. Claro. De hecho, estaban negociando con el canciller Peirano Facio. El nombre suena. Claramente. Estaban negociando con el canciller la liberación. En ese momento, lo que hacen la policía es empezar a allanar cientos de casas diarias, buscando a la cúpula y buscando tupamaros. En uno de esos allanamientos encuentran a la cúpula entera del MLN reunida, o sea, todos los dirigentes de todas las columnas que habían. Cabe aclarar que los tupamaros se dividían en columnas, y dentro de ellas habían columnas militares y columnas políticas. Todos los dirigentes de cada una de esas columnas estaban reunidos. Lo que hacen es apresarlos y los llevan a Punta Carretas también. Uh-huh. ¿Qué pasa en ese momento? El MLN se queda sin sus dirigentes. Claro. Imagínense que las columnas, la gente que era de las columnas diferentes no se conocía entre sí. Era prácticamente imposible tomar una acción determinada pudiendo comunicársela a todas las columnas. ¿Por qué? Porque sus dirigentes estaban presos. Claro. Las personas que se comunicaban entre sí en la columna estaban presos. Si bien tenían distintos operativos, estaban presos. ¿Qué es lo que hacen? Deciden asesinar a Dan Mitrione. ¿Por qué? Porque no iban a llegar a una negociación y porque la negociación ya se había perdido, porque lo que estaban negociando era la máxima cúpula y estaban presos. Asesinan a Dan Mitrione. En ese momento, imagínense, asesinaron a un estadounidense, se empieza a buscar la cabeza de todos los tupamaros. Volvemos a Punta Carretas. Punta Carretas tiene 106 tupamaros presos, en lo cual la cárcel de Punta Carretas se dividía en 3 pisos. Los tupamaros estaban en el tercer y en el segundo piso. En el primer piso no había ningún tupamaro. Uh-huh. Lo que hacen ellos es, tanto de afuera, desde adentro, empiezan a ver cómo se liberan. ¿Qué pasaba con los de adentro? Estaban con la esperanza
de que esa negociación con Dan Mitrione sirviera para algo y ellos pudieran salir por la puerta grande. Cuando sucede lo del asesinato de Dan Mitrione y que apresan a la máxima cúpula, si no salimos por la puerta grande, tenemos que salir por la puerta chica. Claro. Esa fue como el pensamiento que tuvieron. Desde afuera se empieza a buscar la forma de poder sacarlos, y desde adentro también se empieza a buscar la forma de cómo salir. A eso le pusieron el operativo Mangangá. Formaron una comisión, que esa comisión lo que hacía era buscar la viabilidad para poder salir de ahí. Lo primero que encontraron es que los ladrillos de las paredes entre las celdas, si bien las paredes eran muy gruesas, la mezcla que unía los ladrillos era muy vieja y estaba muy blandita. A lo cual encontraron que, agarrando un fierrito y haciendo un agujero, y agarrando los alambres de las camas y trenzándolos, hacían una especie de serrucho, e iban serruchando esa mezcla para poder sacar un bloque entero de ladrillos y poder hacer intercomunicar las celdas una con la otra. Eso era lo primero que tenían que hacer para poder sacar a todos los presos. Porque después había un montón de ideas que lo que hacía era poder sacar 15, 20 personas, pero claro, no las 100. ¿Y cómo comunican el segundo o el tercer piso? Ahora vamos a esa parte que es muy rica. Una cosa a aclarar era, los de afuera y los de adentro se comunicaban por las visitas, ¿no? La gente de los militares no sabía quiénes eran Tupamaros y quién no de los familiares. Claro. Una de las cosas, estoy escuchando una entrevista que está muy buena, que se llama, la tengo acá, El Abuso, que es una charla abierta con uno de las personas que se escapó, que son estudiantes, que le hacen preguntas todo el tiempo. Él empieza a decir como un montón de detalles, se la recomiendo verla en YouTube, está muy buena. Un montón de detalles, como por ejemplo decía, nosotros hacíamos lo que se llamaban pastillas. Lo que hacíamos por lo general, escribíamos mensajes y cosas en una hojilla de armar cigarro. La apretábamos chiquitita, le poníamos nylon, quemábamos el nylon y los metíamos en la boca. Entonces cuando venían las parejas nuestras, al momento de darnos un beso, lo que hacíamos era pasar ese papel de una boca a la otra y después se abría y se leía el mensaje que estaba ahí adentro. Esa era la forma de comunicarse, de cómo la operativa desde afuera se comunicaba con la de adentro. El operativo Mangangá no se pudo realizar. Se empezó a hacer el túnel, se llegó al caño colector, la idea era que sacan por el caño colector. Se empezó ahí a aprovisionar de armas, sobre de dormir, ropa y todo. Hubo una lluvia muy intensa en Montevideo, eso se lo llevó todo del agua. Claro. Y aparte había que hacer un túnel de casi 400 metros, porque salían a una casa que estaba a 400 metros. Con ese fracaso, desde adentro dijeron, ¿qué hacemos? Y a uno se le ocurrió una brillante idea. Siempre los túneles se hacen de afuera hacia adentro. Hagámoslos de adentro hacia afuera el túnel, que nunca se van a enterar y nunca se lo van a esperar. Claro. Y una cosa a tener en cuenta es que la fuga de Punta Carretas, más allá de sacar los 100 presos, tenía movimientos y fines políticos. Claro. Era el peor golpe que se le podía dar al gobierno de Pacheco Areco, era que se le escapen 106 Tupamaros. Era una demencia. Sí. Empiezan a sacar, ¿cómo lo hacen esto? Y ustedes dicen, ¿dónde meterían la tierra? ¿Dónde hacían? ¿Cómo hacían para todo esto? Varios puntos a tener en cuenta. Lo primero, por lo que dicen ellos, los guardias eran muy corruptibles. Por la plata baila el mono, y en realidad habían varias cosas que podían hacer. Desde conseguir herramientas, desde dejarle entrar cosas a los familiares, desde comida hasta algunas herramientas y cosas que obviamente no sabían los guardias para qué eran ni nada. Sí, sí. Por ejemplo, dicen que había una herrería en la cárcel, entonces también por algunas cometas, cosas, podían rescatar una palita, algo, y se iba sacando. Y en un momento, también con influencias y con dinero, lo que logran hacer es, llegan al subdirector de la cárcel, en el cual transan algo que mismo los Tupamaros dicen es como muy niño, pero el loco nunca se dio cuenta. Ellos estaban distribuidos en 95 celdas. Lo que lograron hacer es que las requisas, hacerlas cada 30 días. Y divididas, eran, por ejemplo, este día vas a agarrar las primeras 5 celdas. Después, las otras 5 celdas. Así, hasta que toda la recorrida le llevaba 30 días. De la celda número 1 hasta la celda número 95. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron a un preso común, que dicen que estaba bastante loco, lo convencieron que era el que estaba en el primer piso. Estaba en el primer piso, no sé si me explico, si tienen dudas pregúntenme, porque es como bastante difícil imaginarse la cárcel. Yo porque vi las imágenes y eso, pero eso, usted imagínense los Tupamaros en el tercer y en el segundo piso, en el primer piso no había ningún Tupamaro. Debajo, en el primer piso, lo más cerca del muro, estaba esta persona, en el cual lo convencen, además le dicen, salí con nosotros. Claro. De hacer un boquete de la celda de arriba a la celda de abajo y empezar a construir el túnel desde esa celda en el primer piso. Las celdas de arriba del segundo y tercer piso estaban intercomunicadas por estos agujeros que hacían en las paredes, que le llamaban heladeras, que lo que hacían era cortaban los ladrillos, en el momento que sea necesario, sacaban el bloque entero de ladrillos y intercomunicaban absolutamente todas las celdas.
Y lo que hacían para que no se note que estaba cortado ese bloque, ponían póster o cosas, dice, lo más normal que ven en la cárcel, póster de mujeres desnudas, cosas, no sé qué. Cuando hacían las requisas no sacaban eso, ¿no? No, porque lo que hicieron fue esto. Como tenían 30 días para que recorran todas las celdas, ellos tenían, en el momento que empiezan a hacer el túnel y que se hace la requisa en la primera celda, ellos tienen 30 días para terminar el túnel y irse. Porque la requisa volvía a la primera celda donde estaba el túnel. Y ahí, claro. Y de afuera no se veía mucho porque lo que tenían era solamente una ventanita. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A sacar tierra. Cuando empiezan a sacar tierra, la metían abajo de las camas. La comprimían de tal forma que la metían abajo de las camas. Una de las cosas que dice Mujica en un documental que les recomiendo mirar, está en YouTube, que es todo sobre esto y los pone muy en contexto sobre lo que eran los Tupamaros y lo que era la situación política, de History Channel, dura 1h15 más o menos, es muy bueno. Mujica lo que dice es, llegamos justito. O sea, si sacábamos una palada más de tierra no teníamos dónde meterla. ¿Dónde meterla, claro? Dice, metimos tierra en lugares inverosímiles. O sea, era muy difícil. Entonces lo que hicieron fue metieron la tierra abajo de todas las camas, las frazadas eran largas y aparte acostumbraron ya de antes a que los guardias vieran que había ropa colgada en las camas. Entonces no les resultaba raro que hubiera ropa colgada en las camas, que lo que estaba haciendo era tapar la tierra que había abajo. Claro. Con los serruchitos lo que hacían era, los serruchitos hechos con alambre, lo que iban haciendo era serruchar la mezcla, entonces ahí estaban todas las condiciones dadas para poder escaparse. Tuvieron dos problemas grandes al momento de construir el túnel, que eran de unos 30 metros más o menos. Uno es el oxígeno. Uno, a medida que va metiéndose por la tierra, el oxígeno va siendo cada vez más escaso. Lo que solucionaron el tema del oxígeno fue, primero dice que con cartones que iban consiguiendo, hacían como tubos, en los cuales con un fuelle iban mandando aire para abajo. El oxígeno se consumía muy rápido. Luego se cruzaron con el túnel que habían hecho los anarquistas en el 38. Ah, claro. Y ahí todavía quedaba reserva de aire adentro. Entonces por un tiempo tuvieron el aire ese que estaba en la reserva. Y luego lo que hicieron fue empiparon directamente con el caño colector. Y ahí ya había un flujo de aire constante. Pero decían que era muy difícil, que la gente cada vez aguantaba menos abajo porque había menos aire. Gente decía, y no había manera de probar, había que ir y ver. Compañeros que se enfermaron, montones de problemas. Imagínense 100 y pico de personas trabajando incansablemente. Tuvieron otro problema, el muro. El muro hacia abajo era de piedra. Claro. Entonces, decían que con tierra ellos avanzaban unos 2 metros por día. En el muro avanzaban unos 10 centímetros por día. Ay. Aparte, la piedra hace ruido al picarla. No, claro, sí. Entonces, si bien dice estábamos un montón de metros bajo tierra, se podía llegar a escuchar. Lo que hacían era, de determinada hora a determinada hora, sabían que abajo le podían dar con todo, porque ellos se ponían a jugar al fútbol, prendían las radios altas, hacían barullo, cosas para que nadie escuche. Lograron pasar la piedra y dicen que su peor momento fue ese. Logran, siguen, encuentran el caño colector, ya tienen oxígeno. Lo que hacen desde afuera es copan 2 casas que quedan de enfrente. ¿Cómo que se llama, Gonza, la calle? Joaquín Núñez, no. Héctor Miranda. García Cortina. No, Héctor perdón. Miranda, ¿no es? La tengo por acá, ya se me fue. ¿Yauri dijiste? El tipo no había Guipúzcoa. entendido nada dónde era. Te tiro todas. Se me fue. La Rambla. Solano García. Solano García, claro. Solano García. Salen para el lado de Solano García. Lo que hacen es agarrar la casa que está sobre Solano García y la casa del fondo. Está la casa lindera que daba para Joaquín Núñez. Que ahí va. Lo que hacen ahí es agarran a las personas. La idea era por una casa salían y por la otra lo que hacían era le daban un arma, les cambiaban la ropa porque obviamente iban a salir todos embarrados, se subían a los camiones y se iban, mientras que obviamente por un tema de orden de jerarquía los de la cúpula salían primero y se los llevaban en autos para otros lugares. ¿Está? Ellos empiezan a salir. Cuando llegan y le están quedando, lo único que le queda es cavar hacia arriba para salir a la casa, encuentran 2 problemas. La primera, que habían tenido un pequeño error de cálculos. Entonces tenían que desviarse unos 1 metro, por ejemplo, más, que eso les iba a llevar horas. Mediodía, por lo menos. Les llevó 5 horas de atraso, todo lo que tenían pensado. Una cosa a tener en cuenta también es que dentro de los Tupamaros habían ingenieros, no, por supuesto, arquitectos, si no, esto no hubiese sido posible, hablaban de que uno de los ingenieros que estaba con pequeñas herramientas, alambres y cosas, empezó a hacer cosas de instrumentos de precisión para no irse de la recta del túnel, porque podían llegar a salir en cualquier lado, estaban cavando bajo tierra, y para ir midiendo los metros. Tenían que calcular perfectamente los metros para poder salir abajo de esa casa. Los Tupamaros que estaban afuera entran a esta casa, hacen un boquete que eran, la señora en este documental, la dueña de la casa sigue viviendo ahí, dice que eran 9 baldosas.
O sea, salían justito. Es más, dice que se jodían entre ellos. Había uno que era más gordito, era vos. A vos no te vamos a sacar ni en pedo. O sea, por ahí. Arrancaba. Claro, y dice que, claro, empiezan a subir. Y otro problema que habían raíces por abajo de la casa. Ah, claro. Entonces lo que tuvieron que hacer fue de arriba empezar a picar para abajo. Ahí, conectar las dos partes del túnel. Claro. Pero Y la dice- raíz era pan comido. Después del muro de Ah, piedra, el muro. la raíz con los dientes. Una de las cosas que dice Huidobro es que ellos levantaban las manos, los levantaban de abajo, pasaban justito y de arriba los agarraban y los sacaban. Así sacaron 106 tupamaros, 5 presos comunes. Una locura. Increíble. Una locura. La fuga más grande, una de las fugas más grandes de la historia. Salen de ahí, se empiezan a dispersar y después la historia es otra. Esto es como un poquito, para tener una idea, como decía, podemos hablar 2-3 columnas de esto. Es que va más allá de o sea, de temas políticos, va más allá de orientaciones políticas. Es una de las hazañas más grandes que si no es realmente la hazaña más Es grande muy que ha difícil tenido este país. imaginárselo. O sea, imaginárselo es muy difícil. Es muy difícil porque está totalmente orquestado. Una de las cosas que dicen es, esto estaba totalmente todo cronometrado y estaba todo pensado. Sí, sin Estaba duda. todo absolutamente pensado. Una de las cosas también es que se tuvo que atrasar un día la fuga, porque la persona que tenía todos los papeles de a dónde iban a distribuir toda la gente tuvo un accidente en la moto y desaparece. Cuando desaparece tenemos que armar absolutamente toda la vuelta otra vez, porque puede ser que lo tengan los milicos y vaya a saber dónde o sea, que nos van a estar esperando a todos. Se atrasa un día, Huidobro dice que fueron las peores horas de su vida. Fue estar esperando al otro día que llovía, que dice que los días de lluvia la guardia estaba libre porque no había recreo, entonces era muy factible que hicieran requisa y estaban en el día que empezaban la requisa de vuelta. Lograron salir y nada, y fue una hazaña realmente importante. Como para ir cerrando un poco, luego de esta fuga es cuando el ejército, el Pacheco decreta, como lo hizo durante todo su mandato, Pacheco decreta que a la guerrilla le iba a combatir las Fuerzas Armadas. Ujú. Es cuando las Fuerzas Armadas empiezan a formar parte de algo en lo cual no era para ellos. Empiezan a pelear las Fuerzas Armadas contra la guerrilla y de a poco a asumir el poder. Y de a poco a ir metiéndose en lo que es el poder y el Estado directamente. En 1973 se da el golpe de Estado. En 1973 la guerrilla y los tupamaros estaban totalmente disueltos. Ya estaban la mayoría presos. Muchas veces se habla de que de los culpables de la dictadura, nada más un dato a tener en cuenta es ese. En 1973 la guerrilla ya estaba disuelta. Ya el gobierno había podido contra la guerrilla. Ujú. Y ahí empieza una época nefasta para nuestro país. Empieza la dictadura, la cual duró muchos años, la cual tuvo muchísimos muertos, torturas. De un lado y del otro, sin duda. No, durante la dictadura fue solo de un lado. Ah, durante la dictadura. Entonces, No, yo digo, porque más allá que no se pierda el eje de que, si bien creo que la postura de cualquier humano sería la lógica, no quiero que flechemos, sino que todos estos datos que vos brindaste, digo, históricamente son realmente algo que marcó la historia del Uruguay, más allá de todo lo que tenga que ver con la política. Por supuesto que el tema de la dictadura posteriormente a 1973, eso Por son supuesto. hechos que digo, eso irrefutables, pero digo, por supuesto, ningún tipo de violencia se justifica. por supuesto. Nada más eso. Me gustaba recalcar que luego de todo esto y luego de muchos años complicados para nuestro país, estuvo esta dictadura cívico-militar, la cual tuvo desaparecidos, tuvo gente Consecuencias que nefastas. aún están desaparecidas, mucha violencia, torturas y cosas que espero y esperamos que este país no tenga que volver a vivir nunca más.